eso de cuál es el origen del sufrimiento, por qué el hombre tiene que sufrir para aprender, por qué este sufrimiento es necesario para la evolución. En última instancia, el sufrimiento es necesario para la evolución porque lo tiene que llevar al hombre al darse cuenta de que en realidad él es indestructible, imperecedero. En realidad, en general, el ser humano evita sufrir porque cuando sufre, cuando siente dolor, siente que toda esa presión del dolor y el sufrimiento le van a destruir. Lo que siente que va a ser destruido es el yo y todo ese mecanismo que perpetúa el yo en el tiempo. Sin embargo, el sufrimiento uno lo tiene que vivir en su totalidad. Primero para que no queden residuos que se perpetúen hacia el futuro, sino y sobre todo para que a través del sufrimiento él pueda liberarse del mecanismo que perpetúa el yo y se pueda saber libre, incondicionado e indestructible. El sufrimiento en sí como elemento que existe en la conciencia del hombre es de origen divino si uno se pone a observar. Hace que uno se da cuenta solamente de eso cuando ha sufrido en gran cantidad y se ha dado cuenta que evitarlo es mucho más doloroso. Solamente el hombre que sabe sufrir se puede dar cuenta del origen divino del sufrimiento. Porque en realidad el sufrimiento lleva a uno al conocimiento del amor. Suena paradójico, pero en realidad, como es el sufrimiento la herramienta por excelencia que se le otorga al hombre para que pueda liberarse del mecanismo que perpetúa el yo separado, a este pequeño conglomerado de memoria, al liberarse el hombre de todo ese mecanismo, naturalmente lo que queda es nada. Y es justamente en esa nada donde él tiene acceso a la totalidad del cosmos, de la vida de Dios. Y es en ese lugar, en ese espacio que él puede conocer realmente lo que el amor es. Por eso, en definitiva, el sufrimiento es la vía para conocer el amor. Solo el hombre que sabe sufrir también sabe amar. Muy pocos seres humanos están dispuestos a sufrir en su totalidad. Por eso la humanidad no conoce lo que es el amor. Solamente conoce lo que es propio del mecanismo del yo, el querer, el afecto, todo lo que forma parte del mundo de la emoción. Pero nada de eso es incondicionado. Entonces está condicionado por la misma vida del yo separado y se alimenta a través de memoria. ¿Por qué parece que sí sufre el hombre? El hombre sufre, pero la gran mayoría de hombres sufre sin darse cuenta que sufre. Sufren casi por inercia. Muy pocos seres humanos se dan cuenta de su sufrimiento e intentan liberarse de ese mecanismo. El sufrimiento es como un nexo, es como un eslabón
que conecta la vida meramente humana con la vida divina, con la eternidad. Pero mientras que el hombre siga posando su visión, su conciencia en lo que muerte tiene, nunca va a poder darse cuenta del sufrimiento y menos conocer el amor. Todos los grandes santos han sabido sufrir hasta el extremo, y ha sido ese extraordinario sufrimiento el que los ha liberado de la rueda de nacimientos y muertes. El Cristo fue el máximo ejemplo de eso. Es como si el mismo sufrimiento que aparentemente él vivió en la cruz, que en realidad no fue tal como eso, le hubiese otorgado la misma resurrección. De alguna manera el sufrimiento es como la puerta de ingreso a la vida eterna. Creo que es muy práctico todo esto en realidad. Uno tiene que sufrir hasta lo indecible y darse cuenta que en ese extraordinario sufrimiento él jamás va a poder ser destruido. Pero el hombre tiene miedo a hacer nada. Todos quieren llegar a hacer algo, el pobre y el rico, el intelectual, el empresario, el político, la ama de casa, el docente. Todos quieren llegar a hacer algo. Entonces, cuando llega el sufrimiento, sienten muy profundamente en su conciencia que ese sufrimiento atenta contra aquello que quieren llegar a ser y contra aquello que creen ser en esta actualidad. Cuando sienten el atentado contra todo eso, evitan el sufrimiento, porque no quieren que desaparezca nada de aquello que creen ser, pero que errado es porque solamente existe en el tiempo. Y simplemente oculta lo que verdadero es. Estar dispuesto a sufrir también quiere decir estar dispuesto a vivir muy en soledad en este mundo. Y tiene que ver con estar dispuesto a hacer nada, a ser nadie, a vivir en el anonimato. Pero todos quieren ser alguien. En mayor o menor escala, todos quieren ser alguien. ¿Cuántas veces los seres humanos se ofenden porque tal persona no la saludó para su cumpleaños? O no la fue a visitar cuando estaba enfermo? O no le acompañó en una situación difícil. Todos quieren ser alguien para otro o para sí mismos. Pero todos quieren ser alguien. Todos quieren ocupar un lugar específico, particular. Y ese mismo deseo de especificidad y particularidad inhibe la totalidad. Impide que tenga acceso a lo total. Es hasta mezquino la conciencia del hombre, porque se conforma con cosas tan pequeñas y mortales, que deja de lado todo lo que él podría hacer, que es Dios mismo, que es reclamar esa herencia divina, porque él es un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo hacer para verlo más en la vida? Porque queda como muy abstracto todo, queda como muy de los santos, no de los hombres. Que en realidad la santidad empieza
en el momento en que el hombre se dispone a sufrir en su totalidad sin dejar ningún tipo de residuo. Sí, pero no se entiende. Uno tiene que estar muy atento a cuando surge el sufrimiento o el dolor. Tiene que estar muy atento y sobre todo tiene que estar muy atento a todos aquellos mecanismos que utiliza para evadirse del dolor. Y a veces esos mecanismos son muy sutiles. Son muy sutiles. A veces el mecanismo es el desvío de la mirada, o fijarse la hora en el celular o en el reloj, o ir a buscar algo para comer, o programar una cita con amigos, o prender una película, o escribir un mensaje. O la que hacen muchos intelectuales, agarrar un libro. Cuando la soledad los pone ante ese estado de nadencia, muchos eligen alimentar el intelecto. O sea, la práctica estaría como si uno se da cuenta que sufre, porque creo que todos sufrimos por algún, lo que sea, pero te das cuenta que tenés esa astilla ahí que sigue estando, sería como poner el foco en eso. No es que como quedarse en la cama llorando y de ponerse deprimido, sino observar lo que en ese momento podés ver que te lleva a sufrir, que te duele o que... Y es como si hubiese diversas instancias en todo esto. Como decía un gran iniciado argentino, el hombre común es prisionero de la descompresión. Es como que llora porque necesita descomprimir todo lo que el enojo, el dolor, la tristeza, la angustia le presionan dentro. Él necesita descomprimir, entonces hace catarsis, habla demasiado, hace demasiado para descomprimir, pero él expresa esa descompresión. Entonces, en una primera instancia uno tendría que darse cuenta de ese hecho. Al mismo tiempo, estar muy atento para darse cuenta cuando uno está evitando el sufrimiento. Y prestar atención al sufrimiento de ninguna manera quiere decir hundirse en toda esa cosa. Quiere decir percibirlo en su totalidad. En la percepción del hecho, puede o no haber sufrimiento, pero el sufrimiento en ese caso no sería exclusivamente con el cuerpo emocional del hombre. El sufrimiento empezaría a ascender y él lo empezaría a percibir con un cuerpo más sutil. En una primera instancia con el cuerpo mental y posteriormente con el cuerpo del alma. Luego el hombre tendría que darse cuenta de un hecho puede ser muy doloroso de ver, pero que al mismo tiempo es extraordinariamente liberador. Y ese hecho es el darse cuenta de que quizás, y muy probablemente, nunca amó en realidad. Que todo lo que hizo fue más bien querer mucho o sentir mucho afecto, pero no hubo amor como tal. Porque mientras esté el mecanismo del yo presente, es imposible amar, porque no hay universalidad en todo eso. Simplemente hay compresión, hay congestión, hay particularización, hay encogimiento, hay una visión sumamente acotada y parcial de la realidad. Pero el amor es totalidad. Entonces uno tendría que llegar a darse cuenta que en realidad no amó nunca. O quizás fue muy esporádico ese amor. Y eso es un hecho maravilloso de poder verlo. Doloroso para la conciencia de vigilia. Pero un hecho que tiene que ser
casi como lo que marque un antes y un después en su progreso en la vida iniciática. Como que un iniciado de segundo grado es aquel que primero se dio cuenta que nunca amó. Entonces él puede empezar a unificar todo lo que separado está en él para que el amor pueda ingresar en su cuerpo, emocional particularmente, y en todos los demás también. Y de ninguna manera eso quiere decir que él no va a sufrir, pero él ya no va a sufrir por consecuencias que están en el presente y en el pasado, sino que él va a sufrir por las consecuencias que aún no se precipitaron, que de alguna manera están suspendidas en el futuro. Pero poder sufrir eso, poder sufrir lo que está suspendido en el futuro, lo habilita a conocer el amor y a empezar a vivir como es. Yo creo que eso es una obra extraordinaria que se da en el corazón del hombre. Es casi como si el mismo ser humano fuese la máxima obra de arte que nadie pudiese concebir en su imaginación. Pero en todo este movimiento del sufrimiento al amor, él va construyendo algo que es hermoso. La vida. El amor. Podrías hablar un poco del mecanismo del yo, que por ahí hay mucha gente es la primera vez que lo escucha. El mecanismo del yo es, en cierto modo, es todo el contenido de la conciencia, todo lo que está suspendido en el tiempo, todo lo que fue, lo que hoy se precipita y lo que está suspendido para el futuro, que de alguna manera perpetúa a esta pequeña personalidad, a esta pequeña noción de un yo que es separado del mundo, que está separado de los demás seres. Una individualidad. No, no es una individualidad, todo lo contrario, porque la individualidad es aquel que es indivisible. El hombre que es indivisible está unificado, porque eso quiere decir individuo, aquel que no puede ser separado, es alguien que es uno. El uno es la totalidad. No, no llega a ser individualidad, es todo lo contrario, está muy separado, muy fragmentado. Tantos deseos, los deseos forman parte de ese mecanismo del yo. Hay deseos de todo tipo, desde el deseo de querer una casa, un coche, un trabajo mejor, un salario mejor, a tener esta u otra pareja, a tener un hijo, muchos hijos, a tener más dinero, a tener más propiedades, incluso el mismo deseo de la realización, incluso el mismo deseo de conocer a Dios está dentro del mismo campo, un poco más sutil, un poco más elevado, pero al fin y al cabo dentro del mismo campo. Entonces todo ese mundo forma parte del mecanismo del yo y uno tiene que verlo.
tiene que conocerlo, tiene que darse cuenta de que eso está ahí. Claro, pero si lo, o sea, yo lo pregunto para que como que lo conceptualices para que la gente lo pueda entender, porque si no queda como muy... Y uno se tiene que dar cuenta, uno tiene que estar muy atento para poder ver el hecho de que casi todo lo que uno hace en su vida cotidiana no es más que la perpetuación de ese yo. El yo que está identificado con un nombre, con una profesión, con un título, Pero con que, un origen familiar, con una posición económica, con una posición social, con ciertos gustos particulares. claro, supuestamente como que define quién sos. El que define quién sos y el conglomerado de todo eso que está en la conciencia. Todo eso está en la conciencia, es el contenido de la conciencia. Entonces uno tiene que primero darse cuenta que todo eso está ahí. Primer paso, ver que eso está ahí, es una realidad, es un hecho. Y en la medida en que uno va viendo todo eso, ese mismo contenido se puede ir vaciando. Es extraordinario considerar y darse cuenta que en realidad la conciencia no es más que su propio contenido. Una vez que el contenido de la conciencia es liberado, ¿dónde queda la conciencia? Se transforma, No, muere. muere. Pareciera que la misma conciencia existe en el tiempo. Cuando todo su contenido desaparece, naturalmente la conciencia también. ¿Qué es lo que queda? Lo que siempre fue. Lo que fue antes de que la conciencia surgiera. El hombre dirige su vida para tener experiencia. Va en búsqueda de experiencias. La búsqueda de experiencias refuerza en el yo. ¿Por qué? Porque da la sensación de yo viví esto, yo pasé por esto. Todo eso lo refuerza. Yo sé, Yo sé esto, yo aprendí esto. Pero qué extraordinaria muerte tiene que ocurrir para que se dé el vacío total de la conciencia. ¿Dónde quedaría el hombre que experimenta? mm, ¿Dónde quedaría el hombre que busca experiencia? Y uno se daría cuenta de que en realidad no fue más que una ficción. Pero para ir resumiendo, es como si el mismo sufrimiento fuese la llave para poder dar muerte a la muerte y no morir jamás. O visto desde otro lugar, permitir que la muerte nos funde en un eterno amor. Cada hombre lo verá de alguna forma diferente, seguramente. Pero en un punto es la muerte total y absoluta de ese yo separado. Y desde otro punto de vista, muy budista,
sería darse cuenta que en realidad la muerte jamás podría destruirlo a uno, porque uno es simplemente eterno. La clave es el sufrimiento.